Campuseros, gracias por seguir con nosotros hoy en este último día de Campus Party Colombia, Powered by Argentina, 2:34 de la tarde, y vamos a hacer un pequeño cambio en el tema. Veníamos hablando de desarrollos de contenido en videojuegos, y aunque vamos a mantenernos en videojuegos, ahora vamos a ir a su práctica profesional. Volvemos de nuevo a los esports, y en la próxima hora tendremos dos invitados muy especiales con quien hablaremos un tema que es trascendental de cara a la profesionalización. Pero antes de entrar en ello, me acompaña entonces Ángela Urrea. Ángela, hola, buenas tardes. Hola, tranquila, ¿tienes tu mic? Ahí estás. Sí, listo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, muy, muy emocionados de que estés con nosotros. Ángela, tú haces parte Muchas del gracias. Colegio Colombiano de Psicólogos y estás especializada en el tema de deporte, de la psicología del deporte, ¿no? Sí, así es. Pues tengo la maestría en psicología de la actividad física y el deporte. También soy doctora en psicología del deporte. En estos momentos soy la representante nacional del campo de psicología del deporte del Colegio Colombiano de Psicólogos. Y también, además de ello, soy docente de la institución universitaria de Envigado y la de la Universidad Pontificia Bolivariana acá en Medellín. Muy bien, muy bien. Bueno, Ángela, y además estamos con una persona que entiendo te relacionas académicamente con él, fue profesor tuyo, pero no Así solamente es. eso, sino también es psicólogo del deporte con experiencia profesional muy avanzada en equipos de fútbol, pero también en esports. Acompañó al equipo Mad Lions de España durante varios años de su carrera. Doctor Alejo García Naveira, doctor, buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para los que estamos del otro lado del charco. Doctor, nos Así saluda es. desde España. ¿Desde qué ciudad exactamente? Estoy en Madrid, estoy en Madrid. Bueno, bueno, a los dos muchísimas gracias por entrar, por aceptar esta invitación, por entrar a Campus Party Colombia, este año en nuestra versión digital. Y realmente tenemos una hora que se pasa como rayo, así que yo creo que es momento de que entremos en materia. Lo que pretendemos el día de hoy es que hablemos del comparativo entre ciberatletas y atletas tradicionales. Los dos, pues como ya los hemos presentado, tienen un amplio recorrido también en ambos mundos, digamos, en el tema del deporte y del deporte electrónico. Y realmente la pregunta puntual es, ¿qué tan parecido o qué tan distinto es el desarrollo en términos psicológicos del atleta profesional al ciberatleta profesional? Doctor Alejo, cuéntenos de su experiencia con Malala, por favor. Rompo el hielo, ¿no? Por decir Sí. una forma. Bueno, vamos a ver. Yo creo que primero hay que comprender que yo entiendo que los eSports es un deporte, es un tipo de deporte, es una evolución de lo que es el término tradicional de deporte. Dentro de la propia evolución de lo que es la sociedad, también hay una evolución del entretenimiento y de diferentes actividades, y entre ellas el propio concepto de deporte, en el cual para mí entra eSport. Quizás ahí el punto, digamos, una de las posibles diferencias es el tema de la corporalidad, en lo que es el movimiento corporal, pero sí es verdad que hay otros deportes como el ajedrez o tiro olímpico que tampoco influye como tal, ¿no? ¿Por qué hago esta introducción? Por una sencilla razón. Es importante tener presente, aunque hablemos a nivel psicológico de los gamers profesionales o deportistas profesionales, hay que entender lo que es la propia actividad, la propia esencia de la actividad y cómo la persona interacciona con esa actividad desarrollando características de personalidad y determinadas capacidades psicológicas. ¿Por qué quiero decir esto también? Porque mismamente en el ámbito del deporte, si tú comparas el fútbol con un jugador de tenis, por ejemplo, va a haber diferencias a nivel psicológico. No tanto de los procesos psicológicos que intervienen en la actividad, sino diferencias en el perfil psicológico del deportista, ya sea futbolista o tenista, y también los propios requerimientos y necesidades que tiene la actividad. No es lo mismo lo que pueda requerir un deporte de equipo como puede ser el fútbol, como un deporte individual como puede requerir el tenis. Dicho esto, claro, hay que comprender también que dentro de los eSports hay diferentes videojuegos y cada videojuego requiere diferentes necesidades psicológicas. Entonces, en esa interacción, digamos, ambiente o juego o eSport y la persona va desarrollando sus propias características. Dicho esto, ¿qué significa? Los procesos psicológicos de un deportista de alto rendimiento
a los que puede ser un gamer profesional, son similares los procesos de motivación, de concentración, de autoeficacia, o sea, de la confianza, de control de presiones, son lo mismo. Lo que pasa es que el punto de partida es diferente. ¿Qué significa? Que si yo, insisto, comparo jugadores de fútbol con jugadores de tenis, me va a dar diferencias, por ejemplo, nivel de cohesión de equipo, porque un deporte de equipo va a desarrollar más esa cohesión en la persona que un deporte individual. Igual va a pasar con los eSports. Como son diferentes actividades, va a desarrollar diferentes características o características que le van a diferenciar respecto a otros deportes. Pero lo que es a nivel de procesos psicológicos, pues indudablemente necesitamos gente motivada, concentrada, que procesen rápida la información, que tengan rápida toma de decisión y de diferentes procesos cognitivos que también están implicados. De acuerdo. Ángela, y en ese orden de ideas y basado en todo lo que nos dice el doctor Alejo, hay una pregunta que siempre queda en el aire, o no queda en el aire, es una pregunta que es la que siempre se toma, se quema, y es el tema del estrés. Entonces, si el estrés, de acuerdo que genera unas reacciones químicas en el cuerpo y que también pues hay un tema muscular ahí, creo que se llama hay. Pero, ¿cómo enfrentamos el estrés en este comparativo? ¿Qué tan real es o no? Mira, ve, yo voy como en relación también a lo que estaba diciendo Alejo. No hay demasiadas diferencias entre un plan de entrenamiento de un deportista, digámoslo, frente a un ciberatleta o un deportista electrónico, ¿cierto? Eh, digámoslo que las diferencias más grandes que nosotros podemos encontrar es en el tema de la variable atencional o los que son también las funciones ejecutivas que nosotros como psicólogos también trabajamos. Entonces, mira que desde allí nosotros podemos decir, hay algunas diferencias y va en relación también esos procesos de entrenamiento con respecto a lo que decía Alejo. Los diferentes juegos que pueden existir en estas plataformas. Lógicamente, va a existir el estrés, van a existir variables que se van a ver más afectadas unas que otras por lo que ellos están haciendo. Ejemplo, hay unos juegos electrónicos que los practican personas en solitario, pero hay otros que sí deben de practicarlo en equipo. Entonces, venga, yo estoy pendiente de mi juego, pero también tengo un pinganillo, un audífono, como se le quiera llamar, pendiente de las señales que me está dando mi otro compañero, de esas instrucciones, cómo me debo de mover, qué debo hacer, mira, me van a atacar, me van a salir por la derecha, izquierda, por cualquier lado. Entonces, estos lógicamente son factores que empiezan a afectar esa variable estrés. ¿Qué se ha hecho y cómo de pronto lo hemos manejado mucho de nosotros psicólogos del deporte también a través de la historia? Mira que desde allí se pueden entonces manejar asuntos tan simples y tan sencillos como es la respiración. Aprendamos a respirar. Porque todos de pronto nosotros podemos decir, ay, ve, sí, yo sé respirar, pero ¿cuántos en realidad somos conscientes de cómo respiramos? Cómo nos entra ese aire por la nariz y podemos exhalar por la boca. Desde allí se puede manejar esa variable estrés mientras ellos están jugando, mientras están haciendo una ejecución, mientras están recibiendo las órdenes, el entrenador, los compañeros, el contrincante. Entonces podemos nivelar esa variable que se le conoce como el estrés y que es también tan común dentro de la población. Sí. Perdón, doctor, perdón, es que tenía un sí. Siga. No, tranquilo. No sé, Ángela, ¿quieres comentar algo más o No, ya. un comentario? Dale. Vale, gracias. O sea, aquí es importante que el jugador llegue con el vaso medio vacío a la competición. La competición en cualquier eSport genera una ansiedad, un estrés competitivo. Es normal. Y como decía Ángela, hay que enseñar y aprender a autorregularse. Pero, ¿qué pasa? A diferencia del deportista tradicional, las horas de exposición
genera estrés también. Hay una acumulación de estrés. Entonces, si el jugador tiene muchas horas en el juego al día, el organismo va a estar más estresado. Entonces, no va a llegar muy fresco a la hora de jugar. Por eso es muy importante llevar un estilo de vida saludable, a realizar actividad física. En la línea de lo que estamos hablando, también llevar una buena alimentación, buenos hábitos de descansos, preparación psicológica, pero también es importante que haya una mayor calidad en los entrenamientos frente a cantidad, frente a horas de entrenamiento. ¿No? E indudablemente hay juegos que quizás generan más estrés que otros. O sea, no es lo mismo jugar al FIFA, al de fútbol, que al Fortnite, por ejemplo, ¿no? Y tampoco a todas las personas les afecta por igual. Hay gente que se va a estresar más y otras que se va a estresar menos con la misma situación. Entonces hay que atender también las diferencias individuales. Entonces yo diferenciaría en el tema del estrés una cosa lo que sería outgame y otro que sería in-game. Y aparte las habilidades que tiene que aprender o tenemos que enseñarle al gamer profesional que pueda aprender para rendir más y tener también la otra cara de la moneda asociada, que es fundamental, que va todo asociado a lo que es la salud, ¿no? Buscamos un rendimiento, un alto rendimiento saludable. Así es. De acuerdo. Bueno, han tocado ustedes un tema que es importante para mí y del que tal vez pareciera el argumento más obvio en la discusión de fondo, y es justamente el desempeño físico. Si bien está claro que la recomendación de hacer ejercicio aplica para el ciberatleta porque, digamos, la salud es un tema integral, el argumento generalmente usado en el comparación, para distanciar el comparativo, es que el ciberatleta hace ejercicio por una recomendación de salud. El atleta tradicional lo hace porque también su desempeño finalmente termina dependiendo de esa preparación física. En el mismo ánimo del comparativo y en el mismo ánimo del comparativo hacia el desempeño, ¿marca o no marca una diferencia que el ciberatleta esté físicamente bien preparado o no? Contesto, Ángela, y te paso la palabra a ti. Sí, Vamos claro a ver, que sí. la preparación física no es solo de un punto de vista de la salud, que es fundamental, ¿no? Para un gamer profesional o para cualquier persona. A nivel de rendimiento se requiere, porque aunque no tengas esa corporalidad que hablamos o esos desgastes a nivel de movimientos motrices, sí hay un desgaste a nivel psicofisiológico, en el sentido que, por ejemplo, en una partida de League of Legends que se juega un BO5, es una partida que puede durar entre 4 y 5 horas, 3, 4, 5 horas. Entonces ahí necesitas una resistencia física y mental, ¿no? Y también sabemos que a través de la actividad física estamos estimulando el cerebro también. Entonces estamos entrenando la mente también en paralelo. Entonces la preparación física es desde un punto de vista de salud, porque tiene que ser una preparación física adaptada. O sea, al igual que pasa en otros deportes, y mismamente en fútbol, no es lo mismo jugar de lateral que jugar de central o jugar de delantero, ¿no? Son distancias diferentes que se tienen que recorrer, ¿no? Igual que antes decía un tenista, la cantidad de kilómetros que hace un tenista es diferente a la de un atleta, ¿no? Aquí pasa igual, hay que hacer una adaptación a las necesidades físicas que requiere, pero también desde un punto de vista de salud, como bien comentabas, y desde un punto de vista de rendimiento. Sí, así es. Mira, con respecto a lo que dice Alejo, también, bueno, si uno se remonta a los países donde llevan ya un poco más de años haciendo este tipo de prácticas, vemos que antes habían unos, bueno, y todavía de pronto en algunos se dan, algunos problemas de salud porque mantienen demasiadas horas frente a un computador o frente a alguna de estas consolas jugando. Hay evidencias, y eso nosotros lo hemos leído en varios periódicos y demás, del deterioro de la salud, no solo física, sino cognitiva de estas personas que están allí. Entonces, lo que uno pretende es que haya también un entrenamiento, digámoslo de esta manera, saludable, tanto físico como psicológico. Por ejemplo, hay algunas personas que hacen una comparación entre los eSports y el ajedrez, porque son mucho tiempo
están allí sentados, pensando, mirando cómo hacen una jugada, cómo va a ser el movimiento del otro. Entonces, venga, yo físicamente me tengo que preparar. Lo que uno les dice, venga, tengo que hacer un entrenamiento físico, yo tengo que hacer un estiramiento para prevenir que lumbagos, que me den calambre mientras yo estoy jugando, mientras estoy ahí sentado por tantas horas, analizando las jugadas, jugando. También, ¿qué pasa con la parte cognitiva? Esa también debemos de entrenarla. Hay muchos que, por ejemplo, la pueden entrenar a través de los famosos puzzles o rompecabezas, haciendo crucigramas, sopas de letras. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener un proceso de atención muchísimo más amplio. Podemos también hacer un proceso de atención sostenida, selectiva, lo cual a mí me va a llevar a mejorar en los procesos que yo voy a realizar y lógicamente a mejorar también en eso que se llama la salud mental, para no dejarme llevar y que esto se convierta también en una adicción, porque eso es lo que nosotros también a veces nos encontramos en el medio, en las diferentes lecturas que nosotros podemos hacer, es que se está convirtiendo en una adicción. Entonces, hay que también prevenir, delimitar cuáles son esos tiempos, tanto de entrenamiento físico como de ese entrenamiento mental, y cuánto yo también debo estar frente a una pantalla, jugando frente a una consola, para también entrenarme. Lo mismo que hacemos con los deportistas convencionales, llamándolos de una manera. Claro, bueno, yo creo que hemos dado ya como bastantes contextos de temas separados, pero vamos a hacer la pregunta de frente también para quienes estén conectando hasta ahora a este conversatorio, sobre el comparativo y sobre lo que ustedes nos han expuesto pues abiertamente. Sí hay paridad en términos psicofísicos, no estoy seguro si el término es correcto, entre el ciberatleta y el atleta tradicional. Eso, o sea, sí. Lo Sí, a podríamos nivel incluir. psicofisiológico sí lo hay, pero insisto, no es los procesos psicológicos o cognitivos o funciones cognitivas, como hablaba Ángela, que sí hay un paralelismo, pero el punto de partida es diferente. Me refiero, es como si esto es un nivel de 0 a 10 de cada una de esas capacidades. Pues los gamers profesionales tendrán determinadas capacidades más desarrolladas que un deportista tradicional y viceversa, ¿no? Entonces, no hay que medirlo con el mismo rasero, cada una de esas capacidades, pero sí estamos hablando de las mismas variables psicológicas. De acuerdo. Y en ese orden de ideas quisiera conducirlos a un siguiente punto, y es algo que desde mi perspectiva soy un poco crítico de ello, y es la longevidad de las carreras que empiezan desde muy jóvenes, y en el caso de los deportes electrónicos también terminan muy jóvenes. Los deportes tradicionales empiezan más o menos en el mismo rango de edad, pero sus carreras duran tal vez el doble. ¿Es porque el proceso se hace más rápido? ¿Es porque, o sea, desde el aspecto psicológico, qué tiene, o sea, por qué es tan corta la carrera de un atleta, de un ciberatleta respecto a la de un atleta tradicional? Bueno, ¿avanzas o avanzo? No, yo te dejo porque tú sí tienes más experiencia que yo en eso. Bueno, vamos a ver, fíjate que además ha habido recientemente varios casos de ex gamer bueno, que después eran youtubers o se dedicaban dentro del ámbito, que se han inclusive suicidado con corta edad, 26, 27 años, 31 años. Sabemos que la edad media de abandono dentro del ámbito profesional puede estar en torno a los 25, 26 años y todo es una cuestión principalmente de burnout, ¿no? Terminan quemados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que hablábamos antes. Tú vas a países top, ¿no? De primer nivel de eSport, como pueden ser Corea, Estados Unidos, y están jugando una media de 8 o 10 horas, ¿no? Inclusive hay alguno de 12 y 14 horas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro te pide estimulación y tú no paras de darle estimulación. Lo que pasa es que hay una capacidad y hay un límite, tanto desde el punto de vista de rendimiento como desde un punto de vista saludable, ¿no? Entonces, pasado esa línea, digamos, el cerebro se empieza a deteriorar, ¿no? El cerebro se puede deteriorar o puede morir, por decirlo de una forma, por falta de estimulación o por sobreestimulación.
Entonces, lo que está pasando aquí es que hay una sobreestimulación. Por eso, por ejemplo, en Mad Lions buscábamos delimitar un número de horas, por ejemplo, en juegos, en videojuegos de equipos, que hay una determinada número de horas de entrenamiento grupal y otro número de horas de entrenamiento individual. Buscábamos optimizar y ganar calidad, no seguir la línea asiática, sino de buscar menos horas, pero más calidad, ¿no? Y al mismo tiempo compaginarlo con actividad física, con nutrición, con fisioterapeutas, con psicólogo, con un servicio amplio como pasa en el deporte tradicional, pero más regulado. Por ejemplo, si vamos a edades muy tempranas, por ejemplo, de niños de 8, 10, 12 años, se estipula que para que haya una salud mental y un óptimo desarrollo a nivel cognitivo, el máximo de horas de exposición ante cualquier dispositivo que pueda entrar, el móvil, la tablet, la televisión, el ordenador, son 2 horas. Más que estudies, más que hagas 1 hora diaria de actividad física, más que tengas tu red social o tu ámbito de amistades, ¿no? Entonces, ¿por qué se queman? Porque si yo estoy con un coche y lo estoy pasando de revoluciones continuamente, el motor se termina quemando. De acuerdo. Pues bueno, Ángela, y basado en esa respuesta, y esa sí te la pregunto a ti directamente, teniendo en cuenta el contexto cultural, creo yo, teniendo en cuenta cómo somos los colombianos y digamos esa indisciplina que algunos llaman sabrosura, ¿cómo podríamos encarar esto? Porque lo que nos está diciendo el doctor Alejo es fuerte. Y 2 horas diarias, no, o sea, de entrada no dice uno con 2 horas no llegas a profesional, con 2 horas no alcanzas. Entonces, Sí, mira que yo ahí sí considero, y volvemos, y es lo que ahorita estamos hablando tanto en pandemia, son los procesos del autocuidado, saber hasta dónde yo puedo decir, venga, pues depende de mí. Ese síndrome del quemado del que hablaba Alejo, el síndrome de burnout, nosotros lo estamos viviendo todo el tiempo por las exigencias que en ocasiones ellos mismos como jugadores están poniendo. Entonces, mira, yo desde allí y hablando lógicamente desde los procesos o desde los planes de entrenamiento que nosotros podemos hacer con este tipo de deportistas, es tener claro cuál es el tiempo que nosotros le vamos a dedicar, saber, o sea, qué es lo que vamos a hacer, de qué manera vamos a entrenar, cómo vamos a llevar a cabo ese proceso, porque lógicamente lo que dice Alejo, eso, y vos lo acabas de decir también, Juan, es como, venga, yo voy a entrenar solo 2 horas, voy a hacer ese entrenamiento solo esas 2 horas y esas 2 horas sí me van a servir para entonces yo poder tener un mejor rendimiento. Lo decía también Alejo y lo dicen, por ejemplo, en los diferentes textos que uno se puede encontrar. Es no llevarlo a esa línea asiática, porque en la línea asiática se estaban pasando en las horas de entrenamiento. ¿Cómo será que hasta crearon un laboratorio para gamers para saber de qué manera está funcionando esta parte cognitiva que tanto se está afectando también a partir de esos juegos, de esos entrenamientos que se están llevando a cabo? Entonces, a nosotros nos toca ser totalmente claros, saber y saber manejar el tiempo. ¿Qué nos toca hacer? Pelear un poquito con nuestra cultura, eh, hacer caso y saber cuáles son las consecuencias que vienen por nosotros no cumplir con esos tiempos que nosotros podemos establecer. Porque si no los cumplimos, pues se los cuento, yo creo que Alejo, no sé si tú, Juan, lo has leído, que eso dio mucho de qué hablar, yo creo que hace aproximadamente unos 7 años, un chico de la parte acá de la línea asiática, el pelado hasta usaba pañales, porque el pelado no se levantaba de la silla. La mamá entraba y le daba los alimentos porque el chico se volvió adicto. Estuvo así, si la memoria no me falla, estuvo así despierto jugando como 5 o 6 días. Y después de eso, claro, tuvo un deterioro y el pelado falleció. Entonces, es mi autocuidado, es saber hasta dónde yo me voy a involucrar y voy a saber decir, oiga, pare,
pare porque si no, me puedo quemar y me quedo bien quemadito. Si me permites, vamos a ver, nosotros, depende del juego, ¿no? Con 2 horas no vas a ser profesional, eso está claro. Estamos hablando que en determinadas edades, en menores de edades, con hasta 14 años, es un referente, digamos, el de las 2 horas diarias, ¿no? Pero claro, tampoco voy a ser profesional con 14 horas diarias, ¿no? Entonces, ya no es solo las horas, que hay que regularlas, por ejemplo, con jugadores de Clash Royale que yo trabajo, que quizás están entrenando 8 horas diarias y reducen a 6 porque se dan cuenta que no es efectivo, pero es que con 6 tampoco, quizás con 4 horas, sacándole buen partido, con una buena planificación, es suficiente. Después vas a otros juegos, el League of Legends, quizás están entrenando 8 o 10 horas y quizás con 6 horas, con 4 horas grupales y 2 individuales es diferente. Igual en Counter-Strike o Call of Duty o en diferentes juegos, ¿no? Entonces hay que adaptarlo un poco, pero sí hay que chequear no solo el número de horas, también el descanso y el ocio. ¿Por qué? Porque muchas veces estos jugadores están 24/7, por decirlo de una forma, están 7 días a la semana jugando, compitiendo y demás. Entonces es tan importante entrenar como en el deporte tradicional que sabemos que hay que recuperar, ¿no? También sabemos que cuando hay un alto esfuerzo psicofisiológicamente se necesitan unas 72 horas para recuperarse, para estar en plenitud. Y además el tiempo de ocio también es importante delimitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente del sector, cuando tiene tiempo de ocio, ¿qué hace? Pues juega juegos. Lo mismo, sí. O se mete en redes, sigues conectado, no la cabeza no desconecta. Entonces es como tener una estufa y de 220 voltios tenerla conectada a 24 horas y la tienes a 320. Es que al final revienta. Por eso a los 25 años. Entonces, cuando nosotros planteamos un proyecto con una metodología de trabajo establecida, por ejemplo, la que desarrollamos en Mad Lions, va orientado a tener un alto rendimiento saludable y lo que tú decías al principio, alargar la vida del gamer. ¿Por qué con 25 años voy a ser viejo? Quizás el de 17 para determinados juegos tiene una respuesta muy rápida, mucha agilidad, muy rápida toma de decisiones y a nivel psicomotriz puede estar un puntito por encima, pero no lo es todo, no es la única capacidad. La experiencia es un grado, ¿no? Entonces, con la edad se gana madurez. Por ejemplo, sabes que no es lo mismo estar entrenando en tu gaming house o en tu office o en tu casa que después hacer un presencial y estar con público. Esa madurez y ese autocontrol también es importante y eso te da la veteranía. Y me acuerdo cuando quedamos campeones con Call of Duty, con el equipo de Call of Duty, le llamaban los viejos, decían que estaban acabados gente de 27, 28, 30 años y al final quedamos campeones y le ganamos a chavales, porque al final tenemos que también centrarnos en nuestras fortalezas y yo quiero que ese jugador no se retire con 25, quiero que a los 30, como en el deporte tradicional, 30 y pocos años estés a tope. ¿Por qué no? Sí se puede, pero hay que coger otro camino. Bueno, y ese era precisamente el propósito de la pregunta, porque me sorprende, y esto es una perspectiva, bueno, casi que una opinión, que si el desgaste físico, que es lo que uno asumiría que desgasta más rápido el cuerpo, y un jugador de fútbol llega a los 32 o 35, incluso 40 años, porque una persona que mantiene una preparación psicológica o psíquica, no sé, pues no, psíquica, no, cerebral, va a terminar casi que a la mitad de su carrera? Ahora, abordemos el tema desde otro punto de vista y es también importante decirlo. Primero, el tema del dinero. 17 años, tengo el talento, soy juicioso, soy dedicado, digamos, tengo la perspectiva. Me ficha un super equipo, Fnatic, un Mad Lions, me ficha un equipo coreano y de una vez, pum, lista Forbes, estoy en el top 10 de los jugadores que más ganan dinero en el mundo, con sumas que nunca en mi vida, o sea, que ni siquiera sé qué hacer con ese dinero. ¿Cómo golpea el tema del factor dinero a un jugador que está allá y cómo lo golpea a uno que está en todo lo contrario? Yo tengo todas esas condiciones, pero no tengo ese gran equipo, no tengo ese gran patrocinador. De hecho, soy semiprofesional hablando en el término de que no vivo de esto porque no me alcanza. El dinero, ¿cómo pega en un jugador de esports? Y más a esa edad. Claro, 17 años, ¿tú qué haces con $50,000 en el bolsillo? Claro. Bueno, ha habido un caso
ya no solo de cara al jugador, ¿no? Primero, tampoco hay que generalizar la situación económica de todos los gamers en todos los países. Tú vienes a España, habrá un jugador que gana bien, que podrá estar ganando quizás anualmente 200.000 euros anuales, pero no es la gran realidad de la mayoría. Entonces, ¿qué significa? Que puede haber jugadores que tengan contrato de 30.000 euros anuales, alguno más, quizás un 80, pero no es cantidad tampoco suficiente para jubilarte, ¿no? Si es verdad que después te vas a Asia, te vas a Corea, Estados Unidos, mueven mayores cantidades de dinero, ¿no? O te vas a la Liga LEC y mueven más cantidades, pero no todo el mundo, al igual que un jugador de fútbol, quizás el contrato, cuando entras a un primer equipo, el contrato mínimo que te pueden hacer es de 180.000 euros anuales, los eSports, generalizando toda la población, no es el mismo nivel. Tampoco todos los juegos se gana igual. Un League of Legends va a ganar más quizás que un Counter-Strike, ¿no? O un Call of Duty, también va a depender del país, ¿no? De lo popular o el recorrido que tenga. Pero no hablemos solo de los chicos, también hablemos de los padres. Me acuerdo cuando un jugador argentino, un chico de 17 años, quedó cuarto clasificado en el Fortnite, ganó $500.000 y el padre quiso sacarlo del colegio, meterlo a entrenar más y... Es que no parece, o sea, parece obvio, pero no lo es, ¿no? Porque la relación del dinero puede cambiar la forma en que pensamos respecto a lo que hacemos y quienes nos rodean, eso está claro. Y Ángela, te ibas a tocar el punto que yo quería también, el tema de la edad, cuando son tan pequeños. Claro, mira, ve, yo me voy a ir a permitir hacer también esa comparación. Por ejemplo, nosotros lo vivimos mucho acá cuando están en la baby fútbol, en la pony fútbol, en la pony voleibol, que lógicamente son escenarios en los cuales ya los niños perciben que los van a ver, que los van a observar. Puede ser para contratarlos en un equipo grande, en un equipo medio, lo que sea. Entonces, hay veces uno cuando trabaja con estos niños, la mentalidad de ellos es, venga, es que yo quiero estar aquí, yo quiero ganar plata, porque es que quiero darle la casa a mi mamá, es que quiero comprarme el carro. En estos momentos, por ejemplo, yo me acuerdo de uno de los chicos con los cuales yo trabajaba, pero en deporte, en fútbol precisamente, este chico decía, no, es que el fútbol me lo va a dar todo, yo para qué tener una carrera profesional. Entonces, mira hasta dónde también el tema del dinero empieza a influir tanto de manera positiva como de manera negativa en ese proceso del alcanzar las metas. Entonces, también detrás de eso que hay, están también las familias, porque las familias también pueden influir de esa manera positiva o negativa en esa parte económica. Mire, nosotros, por ejemplo, y yo lo digo porque yo he trabajado tanto en iniciación como formación, profesionalización y altos logros, ¿cierto? Entonces, mira que desde allí nosotros evidenciamos cómo ese factor platica, dinero, sí hace una repercusión en los deportistas. Entonces, si lo alcanzas, siempre vas a querer un poquito más. Pero si no, entonces venga usted porque no lo dio todo, porque no entrenó, mire, por estar de vago, ¿cierto? Y también cuenta el tema de la edad. Mira que, por ejemplo, en estos deportes electrónicos se ha evidenciado que se está haciendo en edades muy tempranas, en lo que nosotros podemos conocer en el tema evolutivo como la preadolescencia y adolescencia. Entonces, venga, también ahí hay muchos cambios físicos, psicológicos que pueden afectar. Y hay algo también muy particular que también puede aparecer y es la Nikefobia. Esa Nikefobia es yo también le tengo miedo al éxito. ¿Por qué? Porque yo hoy ocupé el primer lugar, ¿cierto?
Pero, ¿qué va a pasar en el próximo campeonato? ¿Cuál es el peso que yo debo llevar sobre mis hombros para yo continuar con ese mismo éxito? Entonces, mira que se encuentran ese tipo de diversas situaciones que se pueden involucrar y también con el tema del dinero. De acuerdo, de acuerdo. Y mira que me estás conduciendo a lo que quería ser mi segunda pregunta, o mi siguiente, porque no es la segunda. Y es, porque para mí el tema relevante es la relación de la edad frente a todos estos factores externos. La pregunta es así, ¿suprime o no lo que debería ser mi desarrollo normal el hecho de tomar la decisión de profesionalizarme en un deporte electrónico o no? No sé si Alejo, el doctor, os escuchó la pregunta completa. Sí, si la repites te lo agradecería, por favor. Voy, le digo. La pregunta es si precisamente partiendo de esa temprana edad en la que una persona, un pelado decide ser profesional o empieza su carrera, ¿qué tanto se suprime su personalidad o su desarrollo normal en pro de eso? Hablábamos hace un momento con Ángela del tema de, por ejemplo, el miedo al éxito o la presión que pueda generar haber logrado un título y conseguirlo de nuevo o conseguir otros asociados. Pero yo a los 16 o 17 años debería estar pensando en una novia, en la transición entre lo que me gustaba y como hobby o de pronto mi perspectiva laboral profesional. Bueno, mi mente normal estaría en otras cosas. ¿Cómo impacta esas cosas el tomar la decisión de ser un ciberatleta o un atleta tradicional? Que ya vemos que hay unos símiles muy importantes en ambos casos. Bueno, vamos a ver, tú sabes que lo que es la carrera profesional de un gamer no está tan establecida, ¿no? En el sentido que los chicos empiezan jugando en sus propias casas, empiezan a destacar y eso poco a poco te va llevando quizás a determinadas competiciones hasta que te fiche un equipo, ¿no? Entonces, a veces está un poquito más encubierto porque el inicio es en la casa de cada uno. ¿Qué pasa? Si, aunque es verdad que cada vez hay más academias o hay más competiciones que dan más visibilidad, ¿no? Inclusive ranking en distintos juegos. El tema viene cuando uno dedica muchas horas y empieza a dejarse cosas en el camino. Desde su formación académica, las relaciones sociales con la gente, posiblemente van a buscar novia. Eso, quizás una Es casi que inevitable. cibernovia, ¿no? Alguien, pero sí, te voy a poner un ejemplo. Hay jugadores profesionales que tienen 100.000, 200.000, 300.000 seguidores y después llega el fin de semana y no tienen con quién tomarse una cerveza. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, es importante desde chicos orientarles y a los que hay que orientar y formarles es a los padres, porque hay un salto generacional, los padres están bastante lejos de esa realidad, el chico se encierra en su habitación y no sabes lo que pasa ahí dentro y los padres a veces ni quieren saberlo, ¿no? Entonces, toda esta información que estamos dando es importante adiestrar, entrenar a los padres para que hagan una buena gestión de los chicos y que no se dejen cosas en el camino, ¿no? Es un poco mi visión. Hay una parte de educación que hay que empezar desde chicos y orientarles a los propios gamers ocasionales, a los amateurs, de cuál es el camino y que no piensen que a veces miran a un gran jugador asiático que gana millones y ven que entrenan 12, 14 horas y ellos quieren hacer lo mismo desde edades tempranas. El desarrollo cognitivo y el mental requiere sus tiempos y sus procesos. Y eso hay que guiar a los chicos. ¿Quieres agregar algo al respecto? Sí, claro que sí. Mira, yo voy totalmente de acuerdo en esa línea que está diciendo Alejo. También hay que hacer un acompañamiento desde los padres de familia. Si nosotros lo llevamos al contexto también, y si hay veces escuchamos voces de decir a alguien, ay, no, es que soy yo y un gamer. Y aquí, ¿qué te pueden decir? Ay, usted es uno de esos vagos que está jugando maquinitas, le dicen todavía a uno, ¿cierto? Adicto, porque la OMS dijo que era terrible. Sí, en algún momento sí, la Organización Mundial de la Salud también lo clasificó como una adicción. Pero entonces, mira, también el tema de ese relevo generacional, porque entonces, ¿cómo nosotros también hacemos
que estas diferentes personas de estas diferentes edades que están en mi contexto entiendan que eso también puede ser un deporte y que también es reconocido como tal, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde se está llevando? Esas familias también deben de hacer un acompañamiento. Yo ahorita te lo decía, en el proceso evolutivo también entonces hay muchos cambios, no solo físicos, sino también cognitivos, toda la parte hormonal. Uno puede decir, un pelado que está en esas edades, ¿qué quiere buscar? Puede que le guste una noviecita, ¿cierto? Pero entonces, ¿será que es una cibernovia? ¿Será que nosotros, aparte de una pantalla, podemos hacer otro tipo de conexiones? Podemos volver a esta presencialidad, porque eso también es lo que a veces falta. Lo llevo también, por ejemplo, a un deporte que es tan exigente como el nado sincronizado. Hay veces cuando nosotros intervenimos a esta población que nos damos cuenta que las jornadas de entrenamiento son demasiado largas y quiénes son sus círculos de amigos. Las mismas niñas que practican o niños que practican nado sincronizado. Pero como decía Alejo, después de que yo salgo de la piscina, después de que yo salgo de ese entrenamiento, ¿quién más hay detrás de esa práctica deportiva? A veces nos encontramos solos porque las horas de entrenamiento, las horas en las cuales yo debo estar practicando para mi deporte, también hay veces impiden ese relacionamiento social. De acuerdo, campuseros. Son todo 3 y 16 minutos. Hoy nuestro último día de campus. Estamos con la doctora Ángela y el doctor Alejo, que nos acompaña desde España, hablando de atletas y ciberatletas tradicionales y los comparativos que realmente hay desde el punto de vista psicológico y desde los distintos factores que afectan. Bueno, ya entrando en la recta final, viene uno de los temas que para mí es clave en el desarrollo, porque hemos hablado de familias, hemos hablado de personas, incluso todos sus ejemplos y contextos están dados a que pasa al ciberatleta, le pasa al futbolista, le pasa al que nada, le pasa al basquetbolista, al tenista, por ahí hablábamos de un tema importante. Pero esta me parece clave además por la percepción cultural que hay mundialmente. ¿En qué momento el pelado toma la decisión y hace el punto de quiebre entre dejé de jugar por gusto y realmente me decidí a que esta va a ser mi vida, o por lo menos trataré de que sea la línea de mi vida? Porque yo lo puedo decir todos los días y le puedo decir a mi papá, no, lo que pasa es que estoy entrenando, no, lo que pasa es que, pero ¿cómo se da ese punto de quiebre? ¿Cómo realmente sucede en la cabeza del jugador que dice, no, yo sí estoy entrenando? Bueno, yo no sé si en la cabeza del jugador, vamos a ver, primero no es lo mismo un gamer ocasional a un gamer profesional. O sea, yo porque me ponga a jugar 800 horas al día, no soy gamer profesional. Si quiero ser gamer profesional, tengo que llevar un estilo de vida, primero tener un contrato con un club profesional y entrar dentro de una disciplina de preparación, de entrenamiento deportivo, si queremos llamarlo, profesional, con mi preparación física, mi nutrición, mi preparación con el psicólogo, mi entrenamiento con el equipo, mi cuidado de la salud, todo lo que engloba el contexto, digamos, profesional, ¿no? También hay que entender que no todos los videojuegos son eSport. O sea, me refiero, los eSports son determinados videojuegos que reúnen una serie de condiciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, el chico dice, oye, de repente quiero ser profesional de esto. Bueno, pero influyen muchísimos factores. Hay millones y millones de jugadores y como no hay barreras a través de esto, porque puedo jugar con alguien de China, de Dinamarca, de España, de Colombia, hay millones y millones de personas. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Una vez, a través de unos conocidos, me viene una persona y me dice, oye, mi hijo parece ser que tiene un nivel impresionante del Fortnite, es buenísimo. Y le digo, ¿cómo lo sabes? No, es lo que me dicen gente del entorno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acceso a determinados jugadores profesionales de Fortnite y le digo, oye, buscarme esta persona, darme datos de esta persona y decirme qué nivel tiene. Y me dice, normal. O mi hijo, tengo un hijo de 15 años que juega al Fortnite, me dice, ¡buah, soy buenísimo tal! ¿Contra quién juegas? Contra los compañeros del colegio. Bueno, serás el mejor de tu clase, pero es que tienes que ser campeón de tu clase, de tu colegio, de tu ciudad, de tu país, de tu continente, o sea, no hay barreras y hay millones y millones. Entonces,
filtrar quién está preparado o no para ser profesional va más allá del nivel de juego, insisto, que habría que cuestionarlo y cómo evaluarlo, pero va más allá de eso, va una disciplina deportiva que tienen que estar dentro de un club de eSport profesional para que se le puedan considerar como tal. Insisto, las horas que juega en un videojuego no es un indicador de profesionalismo, al contrario, puede ser indicador de otras cosas. Así es, mira, ve, dentro de todo ese proceso se me salió el bayuno. Mira, ve. Perdón, Un perdón. acento muy particular de acá, Siempre me Alejo, coges. del suroccidente colombiano. Pero es que siempre me coges patinando, mira, ve. Ve. Eh, Mira que sí, allí, por ejemplo, nosotros, pues el término que ahorita utilizaste de saber y metérselo uno en la cabeza para saber si va a hacer ese salto, también es difícil, ¿cierto? Porque también nosotros debemos de reconocer, venga, cuántas horas usted está entrenando, contra quién se está enfrentando, lo mismo que nosotros podemos vivir con muchachos que están en los procesos de formación, en algún equipo y que van a pasar a la profesionalización, ¿cierto? A mí me han llegado muchos casos que me dicen, ay, no, profe, es que yo tengo a Messi en mi casa y uno es a Messi y uno va y ve jugar a los pelados y uno dice, ay, no, pues tampoco tienes a Messi, ¿cierto? Esa es la gran diferencia donde nosotros tenemos también que saber qué habilidades, aptitudes y actitudes tienen cada una de estas personas para poder hacer la ejecución de un deporte. Porque lógicamente, si nosotros nos vamos a las partes físicas, también dentro de las características técnicas y tácticas deben tener unas habilidades las cuales se desarrollen y se potencien cuando ellos están jugando. Mira nada más, por ejemplo, con un eSport, que mantenga los procesos atencionales, que mantenga el control de la atención, que sepa manejar los diferentes focos atencionales que nosotros podemos tener, ¿cierto? Además de ello, también tener una velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque algunos de los juegos también exigen que tengan unas habilidades más que otros. Entonces allí nosotros tenemos que evaluar si esas habilidades, lo voy a poner entre comillas, son óptimas o no, para poder llevar a la ejecución de esa práctica de ese juego. Si juego FIFA, si juego Legends, si juego el que es como con unas villitas, se me olvidó el nombre, que juegan en equipo, que es como muy medieval, se me fue el nombre en estos momentos, qué pena. No, Pero entonces mira que desde allí nosotros tenemos que saber que venga esta atención selectiva o dividida, estoy pendiente del juego, pero también del pinganillo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí ser un mejor atleta, ser un mejor deportista. de acuerdo. Si me permites, para terminar, simplemente nosotros cuando hacíamos procesos de selección de gamers profesionales, dentro de, aparte de sacar ese perfil psicológico, que hay dos variables para mí muy importantes, una que es el control de presiones, ¿no? Lo que es la autorregulación emocional, que es importante, y también a nivel de equipo, pues bueno, ser jugador de equipo, ¿no? Valga la redundancia, que no todo el mundo tiene esa experiencia. Entonces, veíamos siempre dentro curricularmente si esa persona había hecho deporte tradicional. Creo que es una condición no indispensable, pero puede ser muy interesante porque hay determinados valores o determinadas circunstancias que te da el deporte tradicional y eso es formativo. Lo digo desde un punto de vista que no es tampoco eSport o deporte tradicional, que lo interesante también es compaginar ambos, ¿no? Y que el propio deportista también se beneficie de los eSports. Por ejemplo, si yo quiero entrenar a nivel de funciones cognitivas, pues quizás podría desarrollar un programa a través de los eSports para que se beneficien los propios deportistas profesionales, ¿no? O hacer, por ejemplo, programas para generar mayor adherencia a la práctica deportiva y también porque no puedo utilizar determinados videojuegos para ello, aunque no sean eSports. Entonces yo creo que
no es siempre uno y otro, sino también el complementar ambos contextos o ambas actividades o ambos deportes, creo que lo hace más potente y puede ser una plataforma bastante importante para estudiar. Bueno, de acuerdo. Pues parece claro que que son variables y que esas variables realmente están condicionadas a la persona y cómo la persona encara lo que tiene parado enfrente, ¿no? Porque lo que ustedes me acaban de decir también me puede pasar a mí en el trabajo, me puede pasar a mí frente a una relación sentimental, me puede pasar a mí en muchos contextos. Entonces también termina siendo determinante como yo como persona, como abordo. Como persona. Bueno, pues doctores, empezamos ya a despedirnos, no sin antes agradecerles muchísimo habernos acompañado en este Campus Party Colombia, doctora Ángela, doctor Alejo, y me resta la última, la de despedida, la concreta, y que aunque siempre suena obvia, yo quisiera que la abordáramos desde el punto de vista más real. ¿Cuál es el mensaje para el que quiere o no quiere ser gamer? Porque sabemos que tienes que prepararte, tienes que entrenar, tienes que dormir, tienes que cuidarte. Esto ya lo hemos hablado, llevamos casi una hora hablando. Pero ¿cuál es el que ustedes dicen, mira, acá está el punto en el que tú tienes que pararte y de ahí tomar la decisión? ¿Cuál es ese, doctor Alejo, desde su experiencia, cuál sería ese? Bueno, lo primero sería que si una persona o un joven ve que está destacando, tendría que acercarse a lo que es una academia o inclusive un club que tenga filial y buscar hacer pruebas, ¿no? En el sentido que hay rankings como tal. Yo creo que hay una parte, digamos, de nivel de juego que tienes que buscar un indicador real de que tienes ese nivel, ¿no? O por lo menos probar dentro de un equipo, en un filial, ¿no? En una academia que es como un segundo equipo, ¿no? Si fuese en el fútbol. Entonces, si una persona, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, de todo lo que se requiere y demás para ser profesional, pero hay un punto importante que está en el nivel de juego, ¿no? Por más que puedas tener talento y desarrollarlo. Entonces, que se pueda encauzar en el contexto adecuado para desarrollarlo y habrá que golpear la puerta a un club, que seguro que ellos tienen también captación y van haciendo seguimiento de ranking y de diferentes competiciones. Para mí también influye mucho el factor motivacional, ¿cierto? Que yo sepa cuáles son tanto estos motivos intrínsecos como extrínsecos para yo practicar este deporte, para yo saber que también voy a encontrar en este un estilo de vida, porque todos los que practican algún tipo de deporte o actividad física se les convierte como tal en eso, en saber que mantienen una rutina y demás para poder llevar a cabo su ejecución en el deporte. Y es complementarlo con también ese desarrollo del ser humano, que nosotros no nos podemos olvidar que detrás de todo deportista, de gamers, hay un ser humano que está allí también afrontando diferentes cosas como persona, como ser. Sí, sigue tratándose de que somos individuos, parte de algo más grande que solamente nosotros. Bueno, pues ya estoy como que no me quiero ir porque es la tercera vez que me despido, pero antes de que nos antes de que esta sí sea la última despedida, quiero invitarlos a que me acompañen a entregarle un mensaje a todos los campuseros junto a Rappi, porque tenemos algo muy especial preparado para ustedes, campuseros. Así es, porque Campus Party es parte de Rappi de Campus Party Colombia y Latinoamérica, así que nos unimos en una importantísima promoción. Los que no tengan Rappi vayan ya mismo a sus celulares, descarguen la app y con el código promocional Campus Party recibirán 20,000 pesos de bono en su primera compra y un envío completamente gratis. Tengan cuidado porque esta oferta es válida hasta el 31 de julio. Y dicho todo lo anterior, ahora sí, esta sí es la última. Ángela, ve, no me quiero ir, ve. Gracias por haber aceptado esta No nos queremos ir. Gracias por haber estado junto a mí. Doctor Alejo, gracias por haber trasnochado desde Madrid.
Un fuerte abrazo. Ha sido un gusto y nos vemos en el próximo Campus Party. Y ustedes, campuseros, no se muevan porque ya llega la generación gamer con Da Vivienda, que trae muy buenos invitados y un mini clip de otro videojuego desarrollado en nuestro país para que lo descarguen inmediatamente. Ya nos vemos. Hola, soy un abrazo. Directora ejecutiva de la empresa Arnes. Queremos presentarles nuestro videojuego 690 ganador de la convocatoria Crea Digital 2019. 690 es un juego tipo puzzle que combate enfermedades a nivel celular. Está disponible en Android, iOS y próximamente será lanzado en PC, Nintendo Switch y PS Vita. ¿Quieres saber más sobre este y otros videojuegos? Entra a tangrandejugando.com/Campus Party 2020. Prepárate para vivir una nueva experiencia digital. Llegó Campus Party Colombia Digital Edition. Del 9 al 11 de julio. Desde tu casa. Campus Party Colombia Digital Edition. Del 9 al 11 de julio. Buenos días, mi nombre es Isadora Blanco y hoy vamos a aprender a hacer el autoexamen de boca para prevenir el cáncer bucal. Para ello, debes de saber que no necesitas ser un experto, solo necesitas desde tu casa tener un espejo. Debes recordar que en cavidad bucal, si no es rosado, no es sano. Paso 1. Tócate el cuello y debajo de la mandíbula, buscando cualquier protuberancia o tumefacción. Paso 2. Observa y toca todos tus labios. Deben de ser rosados y lisos. Paso 3. Observa, toca tus encías. Revisa el interior de la mejilla. Debes de buscar cambios de color, forma y consistencia. Paso 4. Revisa todo el paladar buscando cualquier crecimiento. Paso 5. Saca la lengua. Revisa la parte lateral. Levanta la lengua hacia el paladar y revisa el piso de la boca. Para finalizar, recuerda, debes de buscar abultamientos, crecimientos o áreas ulcerativas en la mucosa bucal. Si no es rosado, no es sano. Ayúdanos a prevenir el cáncer bucal. Tócate, mírate y cuídate la boca. Gracias.